que es muy importante, o sea, la junta directiva de la federación, porque yo creo que trabajar por la inclusión es hacernos visibles. Y es muy importante estar en todos los ámbitos del mundo de la discapacidad. Lo más gratificante es ver que estamos avanzando como pueblo y demás en el mundo de la discapacidad. Pues siempre nuestra asociación ha trabajado en la accesibilidad, en tener un pueblo accesible. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, nuevamente es un gran placer estar contigo en el podcast Las Voces de la Inclusión, la apuesta sonora digital de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, COSENFE Sevilla. En esta nueva entrega de la segunda temporada tenemos a otra invitada de la casa. Ella es la presidenta de la Asociación de Discapacitados Físicos de Los Palacios y Villafranca, ADIFIPA. Ella cuenta con un grado superior técnico en educación infantil y lleva más de 2 décadas en el mundo del asociacionismo, exactamente 25 años, casi los mismos que tiene de vida la entidad, que por cierto, ADIFIPA el pasado 18 de noviembre cumplió ya 26 años activa, prestando servicios a las personas con discapacidad en el mundo rural de la provincia de Sevilla. Nuestra invitada de hoy también hace parte de la nueva junta directiva de COSENFE Sevilla, elegida recientemente en el cargo de vocal. Hablamos de nadie más y nadie menos que de doña Nieves Fernández Fernández. Bienvenida, Nieves, al podcast Las Voces de la Inclusión. Hola, buenos días. Empezamos, como es habitual, Nieves, con la frase de la semana, y dice así: si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Esto lo dijo Daniel Comín. ¿Qué opinión le merece nuestra frase de la semana, Nieves? Totalmente acertado. Si trabajamos con los niños desde pequeños, yo que los he trabajado desde 0 a 6 años, no deberíamos en un tiempo ya acabaríamos a hablar de inclusión. O sea, estaríamos totalmente incluidos, porque los niños son las personas más absorbentes que mejor aceptan a todo el mundo, y yo creo que si desde tan pequeñitos se trabaja el que ellos vean con total normalidad y que estén tan incluidas las personas con discapacidad, yo creo que en unos años no deberíamos ya ni trabajar sobre la inclusión, estaríamos totalmente incluidos. Ya no se hablaría de la palabra inclusión. No. Porque la inclusión empieza desde casa, empieza desde la niñez. Bueno, entrando en materia, ¿cómo nace la Asociación de Discapacitados Físicos de Los Palacios y Villafranca, ADIFIPA? Pues nace por una necesidad. En el año 98 en Los Palacios había un gran grupo de personas con discapacidad física y orgánica que tenían muchas necesidades sobre accesibilidad, sobre empleo. En los primeros inicios de la asociación es un pueblo, que siempre en los pueblos es distinto a la ciudad, entonces había una necesidad muy grande de quitar barreras arquitectónicas, de incluir a las personas con discapacidad en el trabajo, que no, en esos entonces todavía, tampoco estoy hablando de los años 50, eran los años del 98, muchas personas con discapacidad se dedicaban a estar en sus casas metidas, no tenían vida social, ocio, no trabajaban porque eran personas con discapacidad y no tenían como, sus padres lo metían en una burbuja y no salían a la calle, entonces había una necesidad de decir, aquí estamos y tenemos necesidades y necesitamos que se cumplan, que no haya barreras arquitectónicas, que podamos salir a la calle solos, que seamos independientes. Entonces, ante esa necesidad, pues se creó en la primera asamblea, que yo no pude ir por problemas médicos, la primera como reunión que se hizo para crear la junta directiva que creó esta asociación, pues había más de 100 personas reunidas en ese salón de pleno del ayuntamiento, con discapacidad física. Personas con discapacidad, sí. Sí, sí. Usted hace parte casi de las fundadoras de la asociación, 25 años en el trabajo asociativo. Pues sí, tenía solamente
sobre 18 o 19 años. Y claro, tenía una necesidad, estaba empezando a reducir la vida, ¿no? El querer tener cosas, y la verdad es que sí. ¿Cuántos asociados, hablando ya de datos, o socios tiene actualmente la entidad? Sobre 212 socios. 212 socios. Es una asociación bastante representativa Ujú. en este municipio que además es zona rural de la provincia de Sevilla. ¿Cuántas personas con discapacidad de los 212, o si tienen otras cifras, han apoyado en el mundo rural y cómo las beneficia? ¿Qué es lo que trabaja la asociación? Pues siempre nuestra asociación ha trabajado en la accesibilidad, en tener un pueblo accesible, pero no accesible solamente en las calles, La parte la arquitectónica, arquitectónica, sino en la social mental, en trabajar en las personas que no tienen discapacidad y no ven muchas veces el aparcar, por poner un ejemplo, el aparcar una esquina, un coche y ya no puede pasar. Trabajamos en la parte de ocio, de poder tener un ocio inclusivo, de poder un concierto y que la persona con discapacidad tenga un lugar en ese concierto para poder asistir. Trabajamos también empleo, junto con COFENFE, que nosotros estamos asociados a la federación desde sus inicios también, así que empezamos a trabajar al año y pico, nos hicimos socios de de la COFENFE, federación, sí. de la federación, y pues servicios de empleo, de ocio, lo que es la vida global de la persona con discapacidad trabajamos. ¿Cómo está el panorama? Bueno, esos son los servicios que presta actualmente la asociación, ¿no? ¿Cómo está el panorama de las personas con discapacidad en este municipio rural de la provincia? Pues ha mejorado, la verdad, que el trabajo de 25 años Se nota. se nota, pero hay mucho que mejorar. Y creo ahora que habría que hacer una gran lucha en la concienciación personal de las personas que no tienen discapacidad, que no sabemos nunca cuándo la vamos a tener, porque hay personas que son tan poco empáticas que no piensan que pueden estar en nuestro lugar al día siguiente de poner un coche en una esquina. Y yo creo que habría que trabajar mucho sobre la ciudadanía, de que se den cuenta que el coger un aparcamiento de personas con discapacidad es un poco la empatía, que es lo que creo yo que falta en la sociedad, empatía. Sensibilización, concienciación, Sí, sí, muy importante. es un trabajo diario, porque como hemos remarcado desde el inicio de esta puesta sonora de este podcast, todos en algún momento de la vida, todos los seres humanos, podríamos presentar un tipo de discapacidad, bien sea por nacimiento, por envejecimiento, por accidentes laborales, de tráfico, domésticos. Pues sí. Por eso, la importancia de la sensibilización y la concienciación respecto a la discapacidad. ¿Cuáles son esos retos, Nieves, más relevantes, más importantes que tiene la entidad actualmente en el municipio? Pues ahora mismo la asociación es verdad que lleva 25, 26 años y como todas las asociaciones pues tenemos mucho tipo de personas con discapacidad, porque es verdad que los Palacios Villafranca tienen un mundo asociativo muy rico. Se han creado de haber dos asociaciones de personas con discapacidad de diferentes, una físico y otra más intelectual y demás. Ahora hay muchas asociaciones. Ahí tenemos en el mundo sociosanitario, habemos 10 asociaciones de Alzheimer, de Parkinson, de donantes, de azúcar, y al cabo de los años pues han creado más asociaciones, pero más destinadas a un colectivo específico, de corazón, de fibromialgia, de Parkinson, pero nuestra asociación, no tenemos solo una enfermedad, sino tenemos físico y orgánico. Tenemos una diversidad en nuestros asociados muy importante. Temas como, por ejemplo, la inclusión laboral, la educación inclusiva, esos retos, ¿cómo están en el municipio actualmente? Que hay que trabajar, porque yo digo siempre que siempre hay que estar trabajando y demás, pero la verdad que la persona con discapacidad en los palacios cada día está más incluida en la vida social y laboral y demás. Es verdad que hay que trabajar mucho, porque sí, trabajan las personas con discapacidad, pero nos cuesta mucho trabajo entrar en lo que es el mundo empresarial de los palacios. No sé si me explico. En los empresarios de los palacios todavía ven un poco tabú el contratar personas con discapacidad. Mucho mito, ¿no? Hay mucho mito, tú que me conoces y me ves, los oyentes a lo mejor no me conocen, a mí me ven y no me ven la discapacidad.
a otros compañeros sí le ven la discapacidad. Y cuando te hacen la pregunta, ¿y tú qué tienes? Porque claro, como no te ven la discapacidad, y muchas veces los empresarios cuando ven a la persona con discapacidad y si es visible su discapacidad, pues como que podrá hacer el trabajo, no lo podrá hacer, ¿me entiendes? Tiene mucho, creo que en el mundo empresarial se está trabajando, pero lo que es empresarial de los palacios, te estoy hablando. Sí, de la municipalidad como tal. Ahí hay trabajo que hacer. Sí, hay muchísimo trabajo para hacer y por eso el podcast, la intención es visibilizar todos esos retos que aún tiene la población con discapacidad y las oportunidades también. Ahora hablando de oportunidades, ¿cuáles son esas oportunidades y proyectos que tiene a futuro la entidad en los Palacios y Villafranca, en la municipalidad como tal, con las personas con discapacidad que allí viven? En torno al empleo me estás hablando, Sí. ¿no? Pues la verdad que existen muchas empresas en los palacios de diversos ámbitos, en mucho agricultura, porque es verdad que los palacios es un pueblo de agricultor, pero que hay muchas empresas dedicadas en zonas de administración, de limpieza, de envasado, ¿verdad? Que tiene una red grande de empresarios los palacios, que no es un pueblo pequeño, que hay casi 40.000 habitantes. Y ahora hablando de proyectos que tiene la entidad a futuro, ¿cuáles van a ejecutar en el 2025 las entidades? La entidad de Adifipa ahora mismo el proyecto más importante que tenemos. A principios de año vamos a visitar socio por socio la junta directiva, vamos a hablar con ellos, vamos a ver qué necesitan, qué quieren, porque los vemos un poco que no sabemos bien lo que quiere el socio. Entonces vamos a hacer, en primer lugar, primero de año, vamos a trabajar con ellos, vamos a ir a visitarlos, lo queremos ver, queremos saber las inquietudes que tienen, las necesidades, porque en tantos años los socios han podido cambiar sus necesidades. Y luego, pues trabajar según lo que absorbamos de los socios, queremos trabajar, si necesitan ocio, saber qué tipo de ocio quieren, si necesitan trabajar, saber qué necesidad de trabajo tienen, porque nosotros tenemos que saber en qué o en qué no pueden, también la formación, pues si necesitas formación para poder trabajar esa formación, poder trabajar con las administraciones públicas, la formación que necesitamos para nuestros socios. Queremos conocer a los socios, ese es el proyecto más grande que tiene la Junta Directiva de Adifipa ahora mismo. Hacer un baremo otra vez de todos nuestros socios y ver lo que necesitan. Bien, hablando rápidamente del número de personas con discapacidad, una cifra importante, los Palacios y Villafranca tiene 1.771 personas con discapacidad actualmente, según el registro de la Junta de Andalucía, o más específicamente el Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad de Sevilla y Provincia de la Junta de Andalucía, de las cuales gravemente afectadas son 719 personas con discapacidad que habitan en el municipio. Según el trabajo que ustedes han realizado, ¿cuáles son esas necesidades más apremiantes que han detectado en el colectivo? En el colectivo, desde el punto de vista de la asociación, porque Correcto. es verdad Sí, desde que Adifipa. nosotros para los grandes afectados en los palacios hay un centro que es un centro de día, un centro ocupacional, y ahí hay personas con gravemente afectadas. Pero lo más importante que detectamos es que la gente con discapacidad se movilice, que vean ellos mismos que son válidos, que trabajen para ver sus posibilidades y lo que quieren hacer. Porque muchas veces vemos que las personas con discapacidad esperan que le hagan lo que ellos deberían hacer. Esperan siempre estamos trabajando sobre accesibilidad, pues, pero yo creo que el trabajo más importante es que las personas con discapacidad cojan por su mano y trabajen por todo lo que necesitan, y que hacen la voz y digan me hace falta, y yo creo que es muy importante que las personas, porque ya la cantidad que has dicho, y mi asociación solamente tiene 212. Hay otra asociación que es Aura, que de personas con discapacidad también, y yo no creo que tengan 1000 personas esa asociación, pero hay muchas que no se acercan a la asociación y casi que no saben ni los derechos ni que tienen, porque le dan miedo asociarse, porque no son independientes, porque tienen vergüenza, porque muchas personas con discapacidad todavía que tienen vergüenza de decir que tienen una discapacidad. Es cierto, desconocimiento, timidez. ¿Qué significa para ustedes como entidad del mundo rural, del sector rural de la provincia de Sevilla, tener esa representatividad dentro de la Junta Directiva de la Federación? Pues la verdad que es muy importante la Junta Directiva de la Federación, porque yo creo que trabajar por la inclusión es hacernos visibles, y hacernos visibles en todos los ámbitos del mundo de la discapacidad.
y sobre todo en la Federación, ¿no?, de Sevilla. Yo creo que la visibilidad es lo que nos hace inclusivos y es muy importante estar en todos los ámbitos del mundo de la discapacidad y para mí es un orgullo poder estar en la Junta Directiva de COSENFE Sevilla. Bien, recordamos a ti que nos escuchas nuestras redes sociales, @COSENFE Sevilla y nuestro canal oficial en YouTube, @COSENFE Sevilla. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita y así podrás estar notificado cada miércoles a partir de las 11 de la mañana de un nuevo episodio, cuando lo subamos, cuando lo publiquemos, de esto que se llama Las Voces de la Inclusión, el podcast que visibiliza el ecosistema de la discapacidad y la inclusión social de Sevilla y su provincia. Gracias por tu sintonía semana tras semana y por ayudarnos a compartir los episodios con tus contactos y amistades. Esta acción permitirá que muchos puedan conocer el trabajo que realizamos para la garantía de los derechos de nuestro colectivo en la capital andaluza y los 106 municipios que componen a la provincia. Estamos dialogando con Nieves Fernández Fernández, la presidenta de la Asociación de Discapacitados Físicos del municipio de Los Palacios y Villafranca en la provincia de Sevilla. Mujer en el mundo de la educación y en la inclusión. ¿Cuál ha sido, Nieves, la experiencia o recuerdo más gratificante que ha tenido en estos más de 20 años, 25 para ser exactos, trabajando por el colectivo? Pues lo más gratificante es ver que estamos avanzando como pueblo y demás en el mundo de la discapacidad, consiguiendo quitar barreras, que se incluya a las personas con discapacidad en todo el ámbito y la vida de la localidad. Yo creo el granito más pequeño que se consiga es valioso para el trabajo por la discapacidad. Yo creo que esto no es un camino de 2 días, es un camino largo, pero si las cosas se van consiguiendo poco a poco, es lo importante. Por eso es tan importante estar en la localidad y trabajar con las personas con discapacidad. Nieves, ¿cuál ha sido la experiencia más ingrata o poco agradable que ha tenido en estos 25 años trabajando por la inclusión? Pues tengo un pequeño, el ver que las personas muchas veces mm, le caes mal, ¿no? Te puedo contar una pequeña anécdota. Por supuesto. Trabajando sobre la discapacidad, nosotros siempre en la barrera arquitectónica, cuando se construyen bares, cuando se dan, pues siempre cuando vemos algo que no está bien, lo vemos denunciar, entrada de los bares y demás. Y en un bar que pusimos una reclamación porque no tenía acceso, tenía 4 escalones y no tenía acceso a personas con discapacidad. Eso te hablo de 10, 15 años, que no te hablo de 50 años. Pusimos una reclamación y lo que dijo el del bar es que los cojos siempre estábamos dando por culo. Wow, qué fuerte. Y eso es que te quedas, pues, de verdad, no tenemos derecho a entrar en un bar, no tenemos derecho, no se dan cuenta que somos clientes como otro cualquiera. Eso pasa, Nieves. Esa una de tantas, porque en 26 años te puedo contar. Bueno, sí, nos quedaríamos aquí 3 episodios más hablando de las experiencias poco gratas o poco agradables, pero precisamente de eso se trata nuestro trabajo. Ir sensibilizando, concientizando a la población sin discapacidad de la importancia de la inclusión y de la accesibilidad universal. Para Nieves, ¿cuáles son esos motores de la vida más importantes? Por ahí supe de algunos. Los motores, en primer lugar, mis hijos, que tengo 2. Correcto, sí. Al contrario de lo que pensaba mucha gente, por mi discapacidad, tengo 2 hijos, los motores más importantes que tengo, la familia y luego pues mi compañero de asociación. Es verdad que la asociación somos una familia y para mí es muy valioso la amistad y el hacer las cosas sin pedir nada a cambio. Que yo creo que eso es el más importante de una junta directiva de una asociación. El hacer las cosas sin pedir nada a cambio, hacerlo por los demás, que creo que es el trabajo más bonito que hacemos. Hablando de discapacidad, ¿cuál es su discapacidad? Mi discapacidad es una cardiopatía congénita, que nací con ella, y pues casi no me ha hecho hacer la vida es una vida muy, muy normal,
dentro de lo Entre que cabe la comillas. normalidad. Sí, el concepto de normalidad El aquí. concepto con normalidad que Sí, sí. es una cardiopatía congénita, pero en 2003 me quedé ciega del ojo izquierdo y me tengo una discapacidad visual. No veo nada con el ojo izquierdo y el derecho pues veo más o menos. Precisamente en el episodio anterior estábamos hablando de la discapacidad invisible que era la fibromialgia. Por eso estaba mencionando usted ahora de que la discapacidad no se le veía, entonces la gente decía, pero ¿cuál es tu discapacidad? Pero de eso se trata, que la discapacidad, visible o no, siempre esté manifiesta como algo normalizado en nuestra sociedad. ¿Cuáles son esas motivaciones, Nieves, para seguir trabajando por el colectivo? La motivación es el trabajo realizado, no dejar el trabajo de 25 años ahora mismo porque son muchos años de asociación y es difícil continuar. He estado separada algunos años por motivos laborales de la asociación, después otra vez me uní a la junta directiva y los motivos es el trabajar por el mundo de la discapacidad, que si nosotros no trabajamos por nuestros derechos no va a trabajar nadie. Es que es lo que tenemos que comprender, que nosotros tenemos que trabajar por los derechos que tenemos, por estar bien, por estar incluidos. Si nosotros no trabajamos, si hablaba antes de empatía, si nosotros mismos no la tenemos. Sí, y el peligro de los derechos adquiridos es que se pueden ir perdiendo si no se defienden. Totalmente. ¿Qué es lo que desearía haber sabido Nieves cuando comenzó este camino por la discapacidad en el mundo del asociacionismo? La verdad que tenía mucho que aprender, porque, perdón, porque era muy jovencita. Y es verdad que, que ahora mismo que aprender, yo creo que es bonito ir aprendiendo en el camino. Porque a lo mejor si hubiera sabido que en unos años iba a haber gente injusta, que me hubiera hecho, que hubiera, a lo mejor, pues yo no me meto en este mundo. Se hubiera echado para atrás. Entonces me hubiera echado para atrás, porque somos personas. Entonces creo que lo bonito es lo que he aprendido en los años que han continuado mi experiencia en la asociación. ¿Cuál es ese mito más común que usted escucha sobre las personas con discapacidad que más se repita y que le gustaría desmitificar en este momento? Las capacidades. Cuando ponen, pero va a ser capaz, no le ven las capacidades. Como nosotros decimos, tenemos capacidades distintas, no somos bichos raros, ¿no? Cada uno tiene su capacidad de hacer las cosas. A la vista está, yo he estudiado la educación infantil con 45 años empecé, terminé con 46, 46, 47. Me saqué bachillerato porque yo tenía mis pinitas, yo quería estudiar. Me saqué, que a mí me veían mis compañeras, que todas eran niñas de 20 años, y yo me he sacado mi ciclo superior de educación infantil. Nuestra enhorabuena, Nieves. Además que he estado haciendo siempre cursos, siempre formándome y siempre trabajando. Por eso está ocupando la presidencia de ADIFIPA y además hace parte como vocal de la Junta Directiva de COSENFE Sevilla, nuestra federación provincial. Nieves, preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Preparada? Ciudad soñada. México. En una palabra o en una frase, ¿qué significa para usted la discapacidad? Para mí, trabajo. Para usted, ¿qué significa en una frase o en una palabra la palabra inclusión? Todos iguales. 3 cosas que más le guste del mundo de la discapacidad. 3 cosas que me... Pues la asociación, lo que es las asociaciones, la empatía que tienen las personas con discapacidad y el compañerismo. ¿Un valor para rescatar en el mundo de hoy? La empatía. Finalmente, ¿cuál es su mensaje? Ya acabamos las preguntas rápidas para respuestas cortas. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para quien le esté oyendo en este momento sobre construir una mejor sociedad en favor de las personas con discapacidad y su calidad de vida en el mundo rural? El darle una oportunidad a las personas con discapacidad en todos los ámbitos, que la conozcan, que se acerquen
y que trabajen con ella. Verán el valor que tienen muchas de estas personas con discapacidad. Gracias, Nieves. Muchas gracias. Qué bueno es conocer el mundo rural de las personas con discapacidad o las personas con discapacidad en el mundo rural. A ti que nos estás escuchando, gracias por acompañarnos en estos 30 minutos de entrevista, de diálogo con la presidenta de la Asociación de Discapacitados Físicos del municipio de Los Palacios y Villafranca, ADIFIPA, doña Nieves Fernández Fernández. De esta manera, querida audiencia, hemos llegado al final del episodio de hoy en Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Te esperamos, eso sí, el próximo miércoles desde las 11 de la mañana, hora peninsular, con un nuevo invitado o invitada para traerte gratas conversaciones sobre discapacidad en nuestro canal oficial en YouTube, @COSENFE Sevilla. Soy Claudio Vergara, periodista al servicio del colectivo con discapacidad de Sevilla y su provincia. Y desde la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, COSENFE Sevilla, los invitamos a escucharnos en una próxima oportunidad. Un abrazo fraternal para todos. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.